Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase de trackers y HUD. A ver, voy a acomodar primero. Primero lo primero. ¿Qué significa HUD? Significa Heads Up Display. ¿Por qué Heads Up? No tengo idea. Pero básicamente lo que es si han jugado, digo, esto ya la mayoría, el 90% de los que están viendo este stream lo saben, pero para los que no, básicamente son estadísticas que te las pone tiempo real en la mesa. Si hay discusión si esto es permitido, obviamente es permitido. Si es una ventaja, sí es una ventaja. No es como que si tú no tienes HUD no puedes ganar, pero es una ventaja. Y primero que nada, los que no están usando, quienes están viendo este stream y no usan HUD, no tiene sentido por el cual usar HUD. Como para qué te vas a poner una desventaja deliberadamente. Si juegas límites muy bajos y no quieres pagar, es razonable. Pero también ya hay HUDs gratuitos. Uno que se llama Jibaro con B chica. O sea, Jibaro se escribe J-I-B chica A-R-O. Es gratis y sencillo. Entonces, ahora sí que no hay excusa más que tomarse el tiempo para aprender. Pero pues bueno, pues el póker es un juego complicado que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Y el HUD ayuda realmente mucho en conjunto con el tracker. No solo como ventaja a ganar, sino para aprender. Arquerito dice que ya era supernova y ya no es supernova en los puntos. Es que le subí el requerimiento de puntos. Es que ya supernova en cuestión de 2 días. Entonces le dupliqué los requerimientos. Todo el mundo ahorita seguramente bajó de nivel. Que es lo mismo, tiene los mismos puntos. Para efectos prácticos nada más es el supernova, por si no iban a llegar a supernova elite en cuestión de 2 semanas. Jackpot dice que Free Poker Database también. Ese no lo conozco, pero pues me imagino que es algo similar. Aunque bueno, Jibaro no sé cómo funciona. Jibaro sé que es un HUD. No sé qué tanto sea como tracker. La verdad no lo conozco. He visto que James Staples, creo que el streamer número 1 de póker, lo usa y lo promociona. También vi que Nanonoko lo tiene ahí como un anuncio. Yo me imagino que Jibaro por ahí les ofrece algún dinero o algo así por publicidad. Y lo he visto que lo tiene Jamie, y la verdad estéticamente se ve mucho mejor que un HUD más tradicional o pro como el Poker Tracker o Hold'em Manager. La verdad se ve súper bien. Para límites bajos, como dice Shawa ahí en el chat, probablemente sea todavía mejor tener Jibaro que tener Poker Tracker o Hold'em Manager. En este caso lo que les voy a enseñar es Hold'em Manager, pero básicamente es lo mismo. A ver, antes de comenzar, tips. Aquí seleccionan cuál de todos los HUDs van a ocupar. Si están empezando, apenas o van a empezar o son en un HUD, o están en 5 no limit, algo así, 2 no limit, o stakes muy bajos de sit and goes y demás, yo creo que el default, o sea, el normal es el ideal, que estos nada más son BPIP. Ya he explicado qué es esto antes, pero es el porcentaje de veces que viene el flop. Preflop raise, la cantidad de veces que aumentas. El aggression factor postflop y qué tanto es en tribet. Con esto es más que suficiente. Puede ser un error muy grande querer empezar y poner muchas estadísticas. Es mejor poner pocas, dominarlas, ya que las sepas de memoria y no tengas ningún problema, ir agregando y cada vez un poquito más complicado el HUD. Si pones un HUD muy complicado, luego ya ni lo ves. El otro día que estaba explicando algo de mis estadísticas, hubo un número que ni siquiera me acordé de qué demonios es, que ni siquiera, casi no lo ocupo, que era, creo que aggression factor, que es una estadística que casi no uso. De hecho, se podría pensar que es muy útil, pero a mí no lo es. Pero bueno, les voy a hablar primero de mi HUD. Mi HUD uso primero que nada, yo no lo hice. Este no es mi HUD, es un HUD. Les he hablado de las imágenes chiquitas que aparecen, que se llaman, bueno, que eran parte de NoteCaddy, los he mencionado por ahí.
ese programa incluye un HUD. Por ejemplo, estas cosas que dicen NC Order Batch aquí son esas notitas que ven de colores. Entonces, primero, luego es que, ¿cuál sería un HUD completo o el mío? El mío primero tiene PPIP, Preflop Race, la primera línea. Normalmente trato de dividirlos por líneas horizontales. Estas son como los preflop, las cosas que necesitas más. Preflop básicamente PPIP, Preflop Race, Total Trivet, Total Fall to Trivet y Total Forbit Range. Aquí creo que tenía antes, creo que esto es algo que cambié yo. Antes decía Total Forbit. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Forbit y Forbit Range? Es que Range lo divide, básicamente es lo mismo, pero lo divide por su porcentaje de Open. ¿Cuál es la diferencia práctica? Es que el Forbit Range te dice exactamente el número de manos. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a abrir aquí Lab para enseñarles esto. ¿Se ve? A ver, déjame checar si se ve aquí Lab o no lo ve. Ah, sí, aquí se ve aquí Lab. Lo que te dice Forbit Range es un rango, un porcentual. Entonces, si ese número dice 2%, aquí tú básicamente, o 2.5, vamos a ponerlo así, 2.5%, sabes que, bueno, aquí lo vamos a poner 2.5, este es su rango. No exactamente, porque la gente no usa rangos lineales, es decir, no va a ser Forbit con 10 muchas veces, sino vamos a suponer que es algo así su rango. Pero el ver porcentual de rango, una vez que estás familiarizado con cuántas manos son el 2%, o supongamos que tiene 8%, que 8% algunas personas lo tienen, que es muy loose, pero es un rango de 8%, como pueden ver son muchísimas manos. Repito, normalmente es más polarizado, no tiene 8 veces, ni estos, ni tiene Asjoto, ni muchas veces Rey Queen, ni Rey Joto y estas, pero lo polarizo un poquito más, pero bueno, se pueden dar cuenta de cómo se ve un rango así. Por eso prefiero yo el Forbit Range que Forbit normal. Leslat dice, pregunta, ¿qué diferencia hay entre los Total Trivet y Trivet? Solo uso Trivet. Según yo es exactamente lo mismo. O sea, esto es preflop. No sé si GoldenEye tenga esas diferencias. Voy a checar ahorita a ver search stats. Trivet. Es que tengo tantas de... Pero según yo Trivet es lo mismo. Nada más cuando pongas tu estadística checa que sea preflop, porque que no vaya a ser Trivet que cuente postflop y ahí te va a cambiar muchísimo la estadística. ¿Qué más? Bueno, todavía no voy a hablar de parámetros. Ahorita primero voy a hablar en general de cómo está mi HUD y ya después me voy a cuáles son parámetros normales. O sea, cuánto es un trivet normal, cuánto es un fall to forbit normal. Bueno, la siguiente línea en mi HUD, líneas son horizontales, son apuestas de continuación por calle. Flop Civet, Turn Civet, River Civet, River Bet. O sea, estas son las tres por calles. Las últimas dos estadísticas es River Bet, o sea, cuando lo apuesta en general, qué tanto apuesta el River y qué tanto hace check raise en general, cualquier posición, qué tanto hace check raise. Sobre la Civet, flop, la más importante por mucho es Flop Civet. ¿Por qué? Porque como he dicho, para un River Civet real necesitan un sample muy grande. Se ven mucho menos rivers que flops. Sin embargo, flops se ven mucho, entonces es una estadística muy importante. Después yo voy a hablar un poquito más de parámetros, pero aparte en esta estadística muchas personas cometen un error. La tendencia es a tener muy alto flop civet y turn civet muy bajo. Pero bueno, otra estadística importante, casi turn civet y es más, river civet casi no me sirve, casi no la veo, es una estadística que realmente no podría quitarla sin mayor problema. River bet
es más útil para mí. Esta es una estadística que sí varía mucho de persona a persona. Hay personas que no tienen ningún problema apostando luz el river, o sea, haciendo bluffs, tanto bluffs como value bets, no value bets sin tener una mano tan fuerte. Y hay personas que son muy tímidas en el river, entonces varía mucho de persona a persona cómo juegan el river. Entonces esta estadística sí les puede ayudar. De nuevo, necesitan un sample grande. Para cualquier cosa en el river necesitan un sample grande, pero aquí pueden explotar a personas. Siguiente línea. Es lo mismo pero fold. ¿Qué tanto foldean en el civet, en el flop, en el turn, en el river? Estas son menos importantes que civet. ¿Por qué? Porque básicamente el porcentaje de civet importa un poquito la textura del flop, pero no tanto. Como que quien hace civet la hace en muchos boards. Y esta de foldear al civet o no foldear al civet depende mucho de la textura del board. Si no tiene nada no va a pagar, entonces no son tan útiles como el otro. En realidad no son estadísticas que vea demasiado. También las podría quitar sin ningún problema. River Fold es más útil. Lo mismo que River Bet. Hay personas que apuestan en el River muy light. Hay personas que hacen lo mismo en foldear. Creo que esta es más útil que las anteriores tres. O sea, les estoy diciendo cuál es más útil y cuál es menos útil para que, como les estaba diciendo, entre menos complicado su HUD, sobre todo si apenas están comenzando, mejor. A ver, voy a ver qué dicen en el chat. Lista dice que Poker Tracker no dice lo de total. Ah, sí, es simplemente semántica de cómo lo ponen cada uno, pero es lo mismo. Claudio Juno dice, el Steel Success, ¿para qué sirve? Es una estadística que yo nunca he usado, pero según yo es la cantidad de veces que haces Steel. Steel está definido como open en el cutoff botón y creo que en el small blind, no estoy seguro si el small blind, pero cutoff botón y creo que small blind. ¿Qué porcentaje de esas veces ganas? O sea, ganas el pot preflop. No me parece nada útil, honestamente, mucho menos en cash. Los que usan estadísticas de Steel, hay varias estadísticas de Steel que tienen más relevancia en torneos porque el robar los blinds obviamente en torneos es importante. En cash pues obviamente llevarte los blinds no está mal, pero tampoco es muy relevante. Entonces yo no uso ni recomiendo usar ninguna estadística de Steel. Jackpot dice que después de mis streams estás teniendo un civet flop turn de 60-50. ¿Son buenos stats? Un poco difícil mantener 60-50, es muy agresivo. O sea, 60-50 tiene que estar barreleando bastante fuerte. Yo creo que ese 60 debería bajar todavía un poquito más. 60 es un poco alto, debería estar máximo 55, algo así. Bueno, siguiente línea. Esta línea es una que sí le pongo atención, sobre todo estos dos son muy importantes para mí. WWSF significa won when seeing the flop, es decir, el porcentaje de veces que gana la persona cuando ve el flop. ¿Por qué es muy importante? Porque esta es una estadística que normalmente varía como oscila entre, ¿qué será? Lo más bajo, así que normalmente se puede ver es algo así como 35% hasta algo así como 60 y tantos por ciento. Algunos fishes como muy maniáticos llegan a tener más, como 70%, algo así, pero básicamente es qué tan seguido ganan el pot una vez que ven el flop. Esto que refleja es que si tiene un número muy alto, un número de más de 47, algo así, es que blofean mucho. Porque van a estar apostando mucho. Para ganar el pot muy seguido, básicamente tienes que ganarlo sin llegar a showdown. Entonces, para ganarlo sin llegar a showdown es que estás apostando mucho, blofeando mucho, tal vez haciendo mucho value bet light, pero el chiste es que están apostando mucho. Entonces, alguien que tiene un número muy alto aquí es alguien con el que tienen que defender más. Si tiene altísimo ese número, defiendan. Si tiene ese número bajísimo, si tiene algo así como 35, de nuevo, todo considerando un buen sample. No vayan a hacer un super fold cuando su sample es insignificante. Pero si alguien tiene un número muy bajo, si alguien tiene un 38 o tiene 40 y les juega fuerte y ustedes tienen una mano muy fuerte, pero que básicamente
se vuelve un bluff catcher, no sé, par de ases, que es luego la más difícil de soltar. Par de ases y sale un flop medio bajo y nos encontramos con un check raise y un betón enorme y básicamente empiezan a oler el set si es un jugador con WWSF bajo, probablemente pueden foldearlo. Es un poco como el de que aquí tengo post flop aggression factor, pero creo que por alguna razón siento más fiable este número que el aggression factor. Si no me equivoco, el aggression factor es la división de entre raises y calls. Casi no lo ocupo, prefiero mucho mejor este porcentaje. El que sigue es WTSD, que es Went to Showdown, perdón. Esta persona, ¿qué tan seguido llega a Showdown? Y lo que esto les dice básicamente es ¿qué tan calling station? Básicamente esta persona, si alguien, un número normal es 30%. Si alguien tiene, estoy poniendo números muy altos, pero si alguien tiene Went to Showdown de 40% o algo así, es un número muy alto que esta persona básicamente no debe de blofear. Y hay personas que tienen este número muy tímido, que es como 25%, 24%, es algo tímido. A esta persona normalmente la pueden sacar ahí. Si tienen un combo draw, es el tipo de persona a la que van a poder apostarle 3 barriles. Jackpot dice, one money at Showdown es relevante para tenerlo en HUD. En mi opinión no. Primero que nada oscila muy poco, varía como de 50 y, ¿qué será? 53% lo más alto a como 46% lo más bajo. Estamos hablando de Rex, ¿no? Tal vez algún fish se salga mucho. Entonces varía muy poco y no te dice mucho. Tal vez si alguien está nada más roneando un poco mal en Showdowns y va a bajar mucho esa estadística y no le veo como mucho que puedas deducir de ahí qué tanto gana. Digo, sí, seguramente si gana poco en Showdown es un poco más Calling Station, pero también si es más Calling Station va a salir más alto el Went to Showdown. Entonces, la verdad, a mí no me sirve. Claudio pregunta, ¿el turn fold to c-bet es cuando foldea a un second barrel o a una apuesta en el turn? No, siempre es barrel. O sea, si es c-bet es que hubo una apuesta anterior. Si en el flop fue check, el turn no es c-bet, se considera un delay c-bet. Entonces, turn c-bet es cuando hiciste c-bet en el flop o apuesta en el flop, te pagaron y estás apostando de nuevo en el turn. Lo mismo en el river. Por eso digo que el river, fold to river c-bet y c-bet river, c-bet river y river fold to c-bet son estadísticas que no sirven mucho porque no son las cantidad de veces que apuestas el river, sino la cantidad de veces que tú apuestas flop, turn y river. Entonces son situaciones poco comunes. No muy frecuentemente vas a apostar flop, turn y river. O sea, no que tú lo hagas, pero que el villano lo haga, va a ser el sample muy pequeño. Entonces, básicamente, solo sirven samples enormes y no es una estadística muy útil. Siguiente línea. Esta es muy sencillo, básicamente es opens por posición. Antes usaba una cosa que se llamaba Preflop Positional Awareness. Por aquí se les puedo enseñar. Preflop Positional. ¿Por qué no está? Ahí está. Esta estadística la usaba yo antes, PPA, Preflop Positional Awareness, que lo único que hace es dividir el raise under the gun con el raise en el botón. Te da una división y te da un número de un solo dígito, básicamente, que normalmente era como de 1 a 5. Es decir, si aumentas 5 veces más en el botón que under the gun, o 2 veces más, o 3 veces más. Pero conforme fui viendo, la gente varía mucho sus rangos de open por posición. Entonces sí te da una ligera idea de qué tan posicional juega el jugador, pero no muy precisa, y la verdad decidí quitarla y mejor simplemente poner que tanto abren por posición. Este es early position es under the gun, middle position es hijack, como prefieren conocerlo. Yo los conozco como under the gun, hijack, cutoff, botón, small blind.
pero básicamente son sus opens por posición. Estos sí son bastante sutiles en mi opinión, como para qué o de qué manera puedes explotarlo. Shago dice que el de postflop lo explique. Ahorita lo explico. Es que casi no lo uso y por eso no lo expliqué, pero ahorita lo explico. Bueno, me regreso tantito. Postflop Aggression Factor, si no me equivoco, el Aggression Factor es la división de bets sobre calls. Básicamente clasifica el call como una jugada no agresiva y el bet como una jugada agresiva. El check no lo cuenta. Entonces esa es el factor. Si apuesta más de lo que paga, tiene un factor alto. Si paga más de lo que apuesta, tiene un factor bajo. En mi experiencia personal no me ha parecido tan útil, porque hay tantas situaciones, o bueno, hay tantas texturas diferentes para hacer raise y no en turns y en rivers, que prefiero ver estadísticas mejor como check raise, como el overall check raise que tengo aquí, overall check raise, o c-bets, que haga 3-bets y que diga c-bets y demás, o river bet. Ese tipo de cosas siento que me dan más información que el post-flop aggression factor. En general lo tengo ahí, pero no lo uso mucho. No le veo mucho caso. Bueno, iba diciendo que lo de open por posición parece excesivo y se puede tener en un pop-up. Para los que no sepan, me estoy adelantando un poquito, pero cada estadística que aparece en el HUD tú puedes simplemente o poner el mouse o darle un clic. Sé que suena, pero ahí tienen la opción de si quieres darle clic o nada más con poner el mouse encima y aparece un pop-up, es decir, un cuadrito que resalta y te da más detalles de la estadística. Yo los tengo así en todos y ahorita van a ver mis pop-ups, están muy, muy completos, la verdad. Que no son míos, como digo, ya son pagados, pero los recomiendo mucho. Bueno, pueden tener estos por posición por un pop-up, pero es un poco incómodo porque entonces, ok, alguien abre Under the Gun y ustedes están en el botón y quieren saber si la mano que tienen es 3-bet o no es 3-bet, dependiendo de qué tan tight o loose sea ese jugador Under the Gun. Van a tener que ir y darle clic a su estadística de preflop raise y ahí les va a aparecer, pero es dar un clic demasiado seguido. Son estadísticas preflop. Como digo, si tienes que dar clics cuando estás en un spot en el river, supongamos hacer check raise en el river, es un spot tan poco común que no pasa nada si doy un clic. Así como, ok, no sé qué tanto es check raise rivers, doy un clic para ver el pop-up y en el pop-up veo qué sucede. No es una situación muy común un check raise en el river en comparación con una situación preflop. ¿Cuántas veces alguien abre under the gun preflop? Todo el tiempo. Entonces ahí sí es un clic todo el tiempo. Pues vas a estar dando clics. Entonces hay muchas personas que los tienen en pop-up porque se podría decir que tiene sentido tener dividido ya desglosado por posición en pop-up, pero yo lo prefiero tener a la simple vista, honestamente. ¿Cómo lo podemos explotar? Después voy a hablar un poquito más de parámetros. Sí, mejor después hablo de cómo explotar opens por posición. Siguiente y última línea. Es lo mismo, pero 3-bets. Lo mismo por posición 3-bets en middle position. No tengo under the gun porque básicamente under the gun nunca hace 3-bet a menos que haga limp 3-bet. Pero básicamente es el hijack 3-bet, cutoff 3-bet, botón 3-bet, small blind 3-bet y big blind 3-bet. Los blinds sí pueden hacerle 3-bet al botón. Entonces es exactamente lo mismo y por el mismo motivo no los tengo en pop-up, porque cada vez que alguien haga 3-bet preflop, que es una situación muy común conforme vayan subiendo, sobre todo a niveles en 5 no limit no lo van a ver tanto 3-bet, pero por lo menos de 25 no limit para arriba van a estar viendo 3-bets preflops constantemente. Entonces tener que gastar un clic cada vez que suceda esa situación es un poco tedioso y desperdiciar tiempo. Yo lo recomiendo tener a la vista.